El derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por la Refinería de Petróleos Mexicanos, Pemex, ubicada en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, en el año 2014, provocó la contaminación del río San Juan. Esto ha provocado un daño sobre la integridad de elementos naturales como el suelo o los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. En el caso se muestra un derrame en las comunidades rurales del municipio de Cadereyta, contaminando el río San Juan, el cual brinda agua limpia para sus actividades cotidianas, las cuales serán afectadas de manera que pueda haber un desbalance económico, peligros en salud o incluso inhabitabilidad parcial del área. Para tener un mejor entendimiento de lo que sucede durante un derrame de petróleo a nivel químico, es necesario analizar las sustancias involucradas. El petróleo, conformado por una mezcla de hidrocarburos, que son compuestos químicos orgánicos compuestos de carbono e hidrógeno, y el agua, que es un compuesto formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La configuración electrónica del carbono es 1s2, 2s2, 2p2. Por lo tanto, su capa de valencia es el nivel 2 y cuenta con 4 electrones de valencia. Esta es su estructura de Lewis. La configuración electrónica del hidrógeno es 1s1. Por lo tanto, su capa de valencia es el nivel 1 y tiene un electrón de valencia. Esta es su estructura de Lewis. Otros elementos involucrados son azufre, oxígeno y nitrógeno. En la tabla periódica, el hidrógeno se encuentra en el periodo 1, el carbono, nitrógeno y oxígeno se encuentran en el periodo 2 y el azufre en el periodo 3. Todos los elementos se encuentran en la serie A, con el hidrógeno en el grupo 1A con los metales alcalinos, el carbono en el grupo 4A con los carbonoideos, el nitrógeno en el grupo 5A con los nitrogenoides y el oxígeno y el azufre en el grupo 6A con los calcógenos. La electronegatividad de los elementos presentes de mayor a menor es oxígeno, azufre, nitrógeno, carbono e hidrógeno. Como ya fue mencionado, los hidrocarburos están conformados por carbono e hidrógeno. La electronegatividad del carbono es de 2.55 y la del hidrógeno es de 2.20. La diferencia entre estas dos electronegatividades es de 0.35, por lo cual forman enlaces covalentes no polares al unirse. El hidrocarburo más simple es el metano, compuesto de un carbono y 4 hidrógenos, con una geometría molecular tetraédrica. Por otra parte, el agua está conformada por oxígeno e hidrógeno. La electronegatividad del oxígeno es de 3.44 según la tabla de Pauling, por lo que la diferencia de la electronegatividad entre estos elementos es de 1.24. Por lo tanto, forman un enlace covalente polar, con una geometría molecular angular. Los hidrocarburos son moléculas no polares, lo que quiere decir que no se forman polos positivos y negativos, sino que los electrones se comparten de manera equilibrada. En ocasiones, el constante movimiento de los electrones puede causar una distribución desigual momentánea, creando polos espontáneos. Además, al acercarse a dos moléculas no polares, las fuerzas de atracción y repulsión entre sus electrones causan una distorsión en la nube de electrones, induciendo la formación momentánea de polos. Cuando esto sucede, las moléculas no polares forman atracciones débiles entre sí. Este tipo de fuerza intermolecular se denomina fuerzas de dispersión de London y son el tipo más débil que existe. En los hidrocarburos, a medida que aumenta la cantidad de átomos de carbono, también incrementa la intensidad de las fuerzas de dispersión. Las fuerzas intermoleculares son responsables por la mayoría de las propiedades físicas de los compuestos. Una de esas propiedades es el estado de agregación. En el petróleo, las fuerzas de dispersión entre las moléculas de los hidrocarburos presentes es demasiado débil como para formar un sólido, pero lo suficientemente fuerte como para formar un líquido. Debido a que los hidrocarburos tienen fuerzas intermoleculares tan débiles, presentan un punto de ebullición muy bajo, es decir, no se requiere de mucha energía para romper las fuerzas intermoleculares que los mantienen en estado líquido. Sin embargo, los hidrocarburos más pesados pueden llegar a tener puntos de ebullición elevados. También debido a las fuerzas intermoleculares débiles en los hidrocarburos, es más fácil que las moléculas se separen y evaporen en el aire, lo cual a su vez hace a estas sustancias más flamables. Esta propiedad se llama volatilidad. Los hidrocarburos con pocos átomos de carbono presentan una viscosidad muy baja, mientras que hidrocarburos con más carbonos presentan viscosidades altas. La viscosidad del petróleo depende de qué hidrocarburos lo forman. El agua es una molécula polar, lo que quiere decir que se forma un polo positivo y un polo negativo.
Las fuerzas intermoleculares que existen entre las moléculas polares son las fuerzas dipolo-dipolo. Suceden cuando el extremo negativo de una molécula atrae el extremo positivo de otra. Las moléculas de agua presentan un caso especial de fuerzas dipolo-dipolo llamado puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno suceden cuando un átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo de oxígeno, nitrógeno o flúor en una molécula forma un enlace con otro de estos átomos en otra molécula. La intensidad de estos enlaces es muy alta. Aunque la atracción entre moléculas del agua es fuerte, el rápido y constante movimiento hace que los enlaces sean de fuerza considerable pero transitorios, por lo que el agua es líquida a temperatura ambiente. El punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Se necesita mucha energía para interrumpir los puentes de hidrógeno. Las moléculas se resisten a separarse y entrar en el estado gaseoso, por lo que el agua es extremadamente no volátil. A primera vista, no se consideraría el agua como viscosa. Sin embargo, al compararla con otras sustancias de estructuras similares, se puede notar que su viscosidad es más alta de lo normal. En compuestos covalentes, lo similar disuelve a lo similar, es decir, sustancias polares se disuelven en sustancias polares y sustancias no polares se disuelven en otras sustancias no polares. Por lo tanto, el petróleo es insoluble en el agua, ya que sus polaridades y fuerzas intermoleculares son diferentes. Para solucionar este tipo de problemas, lo más común es usar dispersantes químicos, que consiste en impulsar la biodegradación. Lo que sucede en este proceso es que se sueltan químicos dispersantes de ingredientes que están básicamente en la mayoría de los productos que ingerimos en un día cotidiano. Las moléculas de estos dispersantes tienen naturalmente dos partes, una que atrae el petróleo y otro que atrae el agua, por lo que separa la gran mancha de hidrocarburos en el agua contaminada en pequeñas porciones repartidas equitativamente por la superficie, también repartidas por el movimiento natural de la marea, y así son consumidas naturalmente por microorganismos que se encargan de limpiar el agua de contaminantes de este tipo, biodegradándolos. Una alternativa sería usar una barrera temporal que se coloca en la superficie del agua, conocidas en la industria como booms, las cuales bloquean el flujo de estas manchas flotantes de hidrocarburos, lo cual puede ser muy efectivo en derrames ocasionados en ríos donde el agua fluye velozmente y puede esparcir el contaminante de manera rápida e ineficiente, a diferencia de los dispersantes químicos que lo hacen de forma fácil para que sea biodegradable. Todos estos procesos funcionan gracias a la diferencia química entre las dos sustancias, y principalmente por su principal característica de ser una mezcla heterogénea, permitiéndonos tratar el petróleo sin dañar el agua. Para poder considerar el agua libre de cualquier riesgo se tiene que considerar potable, con varias características ya definidas, como por ejemplo un pH de entre 6.5 y 8.5, y no exceder un límite de elementos químicos ya establecido, además de no contener ningún residuo orgánico, que es una parte fundamental. Como sabemos, un derrame de petróleo puede tener consecuencias catastróficas en el medio ambiente, pero no solo es el medio el que resulta gravemente afectado, sino que al dañar las reservas naturales nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. En un derrame, el recurso principalmente afectado es el agua, que es vital para el correcto desarrollo de una población. El petróleo contamina el agua con sus diferentes componentes tóxicos que pone en riesgo la salud de miles de personas en las comunidades abastecidas con el agua que ya está contaminado anteriormente. El petróleo contiene diferentes sustancias químicas que resultan nocivas para la salud, ya sea al tener contacto con ellas, inhalarlas o ingerirlas. Cualquiera que sea el contacto puede repercutir negativamente en la salud de la persona. Algunos de estos componentes son el benceno, tolueno y xileno. En el caso del benceno, se ha diagnosticar cáncer debido a la alta interacción con este químico. La inhalación de cualquiera de las tres sustancias llegan a producir fatiga, náuseas, dolor de cabeza y adormecimiento. En cambio, si la exposición es muy prolongada, puede producir daños permanentes en el sistema nervioso. Otro de los componentes altamente tóxicos presentes en el petróleo es el hexano, que resulta ser el más dañino, ya que directamente afecta el sistema nervioso central y en el peor de los casos produce parálisis. Estas son las consecuencias y los grados de toxicidad de las sustancias químicas presentes en el petróleo, y a las que ninguna persona debe de exponerse, y es por ello que la comunidad de Carinita Jiménez tiene derecho a un ecosistema limpio y sano.
así como un servicio de agua de calidad con características que garanticen su sano consumo y empleo en actividades de crecimiento de alimentos como la agricultura y la ganadería. Por otra parte, el gobierno está obligado a hacer una respuesta a este tipo de problemas y debe garantizar la correcta solución de este problema en el menor lapso de tiempo posible. De no ser así, estaría violando los derechos de miles de habitantes de la comunidad de Coyhaique Jiménez y están obligados debido a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que indica que deben de hacerse responsables, en este caso, del derrame de petróleo.